Hace unos meses yo tenía la oportunidad de estudiar Juan capítulo 3, otra vez en preparación a predicar ahí en el campamento de los jóvenes, ahí en el fuerte. Y fue un gozo mío otra vez estudiar un pasaje muy conocido, porque cada vez acercamos la palabra de Dios, estamos acercando la palabra con nuevos ojos. Tenemos cada vez la oportunidad de estudiar la palabra con más conocimiento de otras porciones de la palabra de Dios, que va a apoyarnos a dar luz y entendimiento de lo que estamos estudiando. Yo sé que a lo mejor por la mayoría de ustedes que tienen tiempo escuchando la palabra, por lo menos conocen unas porciones de Juan capítulo 3. Pero algo que me agarra la atención con los escritos de Juan es que hay una profundidad y una sencillez a la vez de la manera que Dios usó él en escribir la palabra. Su enfoque aquí en su evangelio es singular en el evangelio de Jesús, en conocer a Jesucristo. Entonces el pasaje ante nosotros, Juan, el evangelio según Juan, capítulo 3, 1 al 15, nos apunta a Jesús para creer en Jesús y también para apoyarnos a apuntar a otras personas a Jesús. Si notábamos la semana pasada con la predicación de mi hermano Antonio, hay un énfasis en el evangelismo y eso es con propósito. Necesitamos, hermanos, ser fieles y aún aumentar nuestros ministerios de evangelismo con los a nuestro alrededor. Y también los que vienen a la iglesia que no han arrepentido de sus pecados y no han conocido a Cristo. Pues como otros autores de los evangelios en el Nuevo Testamento, Juan escribió la historia del ministerio de Jesucristo. Y entre sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, Juan recordó la historia de varios encuentros con Jesús por parte de diferentes personas que vinieron de diferentes trasfondos de la vida. Algunos fueron ricos, otros fueron pobres. Algunos fueron mujeres, otros hombres, sanos e enfermos, religiosos e inmorales, pecadores con pecados muy abiertos y pecadores aún intentando esconder sus propios pecados. Lo que quiero hacer es abrir la cortina hacia la historia y llevarnos por detrás para ser espectadores de uno de los encuentros con Jesús. Quiero darles la oportunidad de escuchar una conversación y ver cómo respondió Jesús para ver el carácter del Señor, su santidad y su justicia, su poder y su autoridad, su sabiduría y su percepción de los corazones, su amor, su gracia, su misericordia. Quiero apuntar a cada uno de ustedes a Jesús para que puedan, por medio de la revelación de la palabra, tener su propio encuentro con Jesús, el Señor y Salvador. Para que los creyentes aquí puedan tener su fe fortalecida. Y para los que no han creído, para que puedan recibir la fe que viene por oír la palabra de Dios y recibir esta fe para responder con arrepentimiento verdadero de su pecado y con la fe genuina en Jesús y en su obra salvadora. El apóstol Juan nos escribió el propósito de su evangelio en términos muy claros. Podemos ver en el capítulo 20 y los versículos 30 y 31 del evangelio según Juan. Juan 20, 30 y 31. Y muchos otros señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Pero estos se han escrito ¿para qué? Cuando notamos para qué, nos dice propósito. ¿Para qué? Para que ustedes crean en Jesús.
para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Si no has encontrado a Jesús, mi oración es que puedes ser hallado por Él, porque puedes tener un encuentro personal con Jesús como Señor y Salvador. Y si ya eres creyente, es mi deseo que tu fe no solamente sea fortalecida, sino que también tu deseo a evangelizar sea motivado a ver a Jesús en su ministerio a los que experimentaron encuentros con Él. Y antes que escuchamos a este encuentro con Jesús, quiero decirles que tengo otro deseo para ustedes mientras escuchen al mensaje, a este pasaje. No solamente quiero apuntarles a Jesús, pero también quiero que consideren las características mostradas en la vida de la persona que habló con Jesús. Y permite el Espíritu de Dios mostrarte si algunas de las características así están evidenciadas en tu propia vida. ¿Eres tú orgulloso? ¿Confías en ti mismo o en tus propias obras? Pida al Señor a humillarte y apoyarte, confiar en Él. ¿Eres tú temerosa? ¿O piensas que el Señor no te puede perdonar porque tus pecados son tan grandes y son muchos? Mira al Señor para ver su gracia inmerecida, su misericordia inexplicable, su amor inmenso. Señor, ahora estamos acercando tu palabra y pedimos, Señor, usar tu palabra en nuestras vidas, nuestros corazones. Pedimos, Señor, quitar de cada uno cualquier distracción, si sea las cosas que vuelven en la mente sobre preocupaciones y cosas que están pasando afuera de este lugar, o sea, aún las cosas que pueden agarrar la atención como distracciones aquí en este lugar. Pido, Señor, que quite las distracciones para que nuestras mentes y corazones puedan estar enfocados en ti, escuchando la palabra tuya, para que el Espíritu de Dios use su palabra para penetrar a nuestras mentes y corazones, para motivarnos y animarnos, para convencernos, para dar convicción, para trabajar en nuestras vidas como sea necesaria en la vida de cada uno, para que tú seas glorificado en los resultados. Pido para que Cristo sea exaltado en el nombre de Él. Amén. Como ya mencioné, el apóstol Juan recordó los eventos de la historia del ministerio de Jesús con el propósito que las personas creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y por medio de los escritos de Juan tenemos la historia de Jesús, la luz del mundo, el eterno Dios mismo, el creador de todo el mundo, que entró al mundo para ser revelado a los que Dios seleccionó para recibir el regalo de la salvación. En Juan capítulo 1, empezando el versículo 10, nos dice sobre Él. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, o sea, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Algunos creyeron en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo recibieron. Y llegaron a ser hijos de Dios. Recibieron la vida eterna en su nombre. Pero otros no lo recibieron. O sea, no creyeron en Él.
Versículo 12, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Desde el principio de su carta, el apóstol Juan está introduciéndonos al concepto de un nacimiento que no es de sangre y tampoco de la voluntad de la carne o la voluntad humana, sino que es de Dios. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque es importante en relación a dónde vamos a dedicar nuestro tiempo en el pasaje principal de la predicación. En la predicación sobre el encuentro con Dios que vamos a ver de un hombre que tenía una conversación con Jesús. Por los que han estudiado conmigo ya saben que es muy importante ver el texto que vamos a estudiar entre su propio contexto. Avanzando hacia nuestro texto, Jesús está presentando como el Dios quien tomó carne humana y habitó entre la creación, mostrando su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunos creyeron, hasta algunos fueron llamados a ser sus discípulos y siguieron a Él. En capítulo 2 está recordado cómo Jesús empezó a mostrar su poder con señales, o sea, milagros, como los que fueron mencionados en el versículo que leí en el principio de Juan 20. 30 y 31. Señales que hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que fueron escritos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que el creer tenga vida en su nombre. Jesús echó por fuera los vendedores del templo y profetizó sobre su muerte y su resurrección. Y al final del capítulo 2, en los versículos 23 al 25, podemos leer las palabras. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. En este pasaje final, antes que nuestro texto, para considerar el encuentro de Jesús de un hombre religioso llamado Nicodemo, leímos algo digno de mencionar mientras ustedes consideren su propia fe. El texto dice que la gente creyeron en Jesús al ver sus señales, pero él no confiaba en la fe de ellos, porque conoce todos y especialmente conoce lo que está por dentro de todas las personas. En el caso de ellos, su fe fue superficial. Fueron asombrados por los milagros de Jesús, pero no fueron dispuestos a seguirle a Jesús como su Señor. Y antes que tomamos tiempo para ver el encuentro de Nicodemo con Jesús, quiero exhortarles a ustedes con la verdad presentada aquí. Hay una fe salvadora que viene desde dentro del corazón, que va a ser evidenciada por la vida cambiada, la vida transformada. Pero también hay una fe superficial que dice que confía en Jesús cuando uno anda con los demás y parece de estar de moda hablar de Jesús, pero que realmente no existe desde dentro del corazón del hombre.
En las palabras de Santiago 2, sé una fe muerta, que no salva. Igual de la fe de los demonios que creen que Jesús existe, pero no confían en Él como Señor. A lo mejor hay algunos de ustedes expresando mucho entusiasmo por Jesús cuando están aquí, entre el compañerismo de otros hermanos y tus amigos, pero fuera de aquí no hay tanto deseo a seguir a Jesús. El Señor conoce lo que está dentro de ti. Si no has arrepentido de tu pecado, quiero animarte a escuchar y responder al Señor mientras que Él sea revelado por su palabra. ¿Está bien? Pues ahora hemos llegado a nuestro texto principal, en su contexto. Para verlo en su contexto, donde nos encuentra entre los escritos del apóstol Juan. Aquí tenemos el encuentro de Nicodemo con Jesús. El Evangelio según Juan, capítulo 13, los versículos 1 al 15. Yo sé que para mí hay muchos versículos para un sermón, pero vamos a intentar repasarlo rápido con puntos sencillos. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te ha dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Vamos a imaginar que estamos tomando un viaje por detrás del tiempo. Cuando Jesús caminó en Jerusalén, y vamos a pausarnos para escuchar una conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo estaba ahí hablando con Jesús y tenemos la oportunidad de estar ahí al lado escuchando, como otros discípulos de Nicodemo que a lo mejor estaban ahí con él. Y mientras que estamos escuchando, quiero apoyarles a entender el significado de las palabras y exhortarles con el mensaje. Eso es básicamente lo que llamamos la predicación expositiva. En las palabras de Nehemías 8, es lo que practicaron los líderes en Israel también. Nehemías 8:8 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Y después allí podemos leer cómo el pueblo fue exhortado hacia la obediencia por la palabra y entonces respondieron obedeciendo con gozo y fueron fortalecidos. Entonces otra vez, empezando en versículos 1 y 2 de Juan 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales
que tú haces si Dios no está con él? Primeramente aquí veremos la introducción del religioso. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Tenemos la introducción del religioso. Tenemos Nicodemo, un hombre muy religioso que viene en la noche para platicar con Jesús. Entonces tenemos aquí, versículos 1 y 2, la introducción del religioso. Y cuando decimos que era religioso, era uno de los más religiosos entre todos los religiosos. Era fariseo. Un judío muy dedicado a la ley de Dios, un separatista, alguien quien trató de separarse de lo que consideraba como mundano. Era una de las sectas más estrictas entre los judíos de su día, como los hiperfundamentalistas que hacen reglas extrabíblicas en una forma legalista un día de hoy. Él consideraba a sí mismo como alguien que merece más que todos la entrada al reino de Dios. Y para aumentar su orgullo era prominente entre los judíos. Era un líder principal, aún un magistrado entre los judíos. Más adelante Jesús le llama aún como poco tono de burlón el maestro de Israel. El maestro de Israel. No solamente fariseo, sino aún como miembro del Sanhedrin judío, uno de los 70 con posición de poder religioso y el prestigio. Y aún así Jesús le va a mostrar su verdadera necesidad. Como todos, Nicodemo necesitó ser nacido de nuevo, nacido de arriba, regenerado por Dios. A lo mejor como unos de ustedes, sus amigos, lo consideraron que él era un hombre bueno. Pues era religioso. A lo mejor como algunos de ustedes pueden hablar de la doctrina y teología y pueden usar un vocabulario muy religioso. Tú vas a la iglesia, conoces la Biblia y cantas los cantos cristianos, pero tu corazón no está muy encantado con Jesús. Nicodemo también conoció la Biblia y vivió una vida externamente moral. Pero es posible tener la cabeza llena y el corazón vacío. Conocer aún el Evangelio de Cristo sin conocer el Cristo del Evangelio. Cuidado con la autodecepción, de pensar que tú estás bien con Dios por tu posición en la sociedad o tus obras externas que te hace parecer bueno a los demás. Dios puede ver el verdadero tú. Él puede ver dentro de nuestros corazones. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, siguiendo todavía con la introducción del religioso, notamos que Nicodemo vino en la noche para hablar con Jesús. Si fuera noche para escapar la vista de algunos conocidos, o porque fue el único tiempo que él tenía desocupado para platicar con Jesús, no podemos decir por seguro. Podemos especular. Pero es más seguro que el comentario por Juan de la venida de Nicodemo en la noche allí fue para apuntar a nuestras mentes a lo que va a decir adelantito. Entre la narrativa sobre la oscuridad espiritual que todos los seres humanos sin Cristo tienen. Conocido, Cristo quien es conocido como la luz del mundo. Hay una diferencia entre la oscuridad y la luz del mundo. Juan 3, 19 al 21, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas y que han sido hechas en Dios. Y notamos que vino Nicodemo reconociendo que por lo menos que Jesús parece tener una conexión con Dios y quería hablarle a él. Por lo menos se acercó a Jesús hablando en términos buenos sobre Jesús para hacer su introducción. Si su motivo fue genuino para conocer o nada más hablando con términos así para agarrar su audiencia, no sabemos. Puede ser que era nada más como las palabras que unos comerciantes usan cuando entramos a una tienda, cuando nos llama jefe, o dicen a los más viejos como yo, joven, para intentar facilitar su oportunidad de vendernos algo. Sin importar sus intenciones, Jesús percibió la condición de su corazón y conoció su verdadera necesidad. Entonces, después la introducción del religioso, en versículo 3 podemos ver la intuición del rey. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí veremos la intuición del rey. Jesús es el rey del reino de Dios y percibe la condición de cada corazón. Recuerdo en el final de capítulo 25, de versículo 25 de capítulo 2, donde nos dice, Él conocía lo que había en el interior del hombre. Entonces Él conteste aún la pregunta que no salió de la boca de Nicodemo. A lo mejor Nicodemo va a querer platicar sobre la religión, los señales o una teología. Jesús percibió su corazón. Entonces aquí notamos la intuición del rey. Jesús percibiendo aún las intenciones del corazón. Y Jesús brinca toda plática ligera. No platicó de fútbol ni del clima, ¿no? Como es lo más común aquí. Él brincó toda la plática ligera para llegar directamente al asunto principal. No dejó Nicodemo desviar del evangelio para platicar sobre cosas religiosas. Y es algo que podemos aprender nosotros de Jesús cuando nosotros entramos a las pláticas del evangelismo, porque es muy fácil, la gente va a querer desviar la plática y platicar de cosas religiosas, como la mujer de Samaria. Ustedes adoran en aquella montaña y nosotros en otro, y desviando. Jesús fue directamente al grano de la necesidad. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dejados a nosotros mismos, sin importar tan buenos somos, no podemos transformarnos y hacernos preparados para entrar al reino de Dios. Aún antes que el hombre religioso podría levantar una sola pregunta, Jesús respondía abruptamente con un comentario asombroso y cortante al corazón. Jesús leyó Nicodemo como un libro, con palabras penetrantes. Jesús fue directamente al corazón y confrontó su desesperada necesidad espiritual. La vista del Señor Jesús traspasó la admirable fachada de los hechos de la autojusticia y miró el corazón manchado por el pecado. En verdad te digo, enfatizando la importancia de sus palabras, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo, o literalmente el nacer de arriba, pues ser nacido espiritualmente por Dios es una transformación espiritual que convierte al hombre espiritualmente muerto
a hombre con una vida nueva. Es un avivamiento verdadero. Y es necesario porque el hombre natural, concebido con su naturaleza pecaminosa, todavía muerto espiritualmente, no puede responder a Dios por fe para ser justificado, o sea, para tener sus pecados borrados y tener las obras de la obediencia perfecta de Jesús imputadas a su cuenta. Literalmente es de ser generado de nuevo. Entonces también nombrado la regeneración. Y como nadie puede entrar al reino sin tener el perdón de sus pecados, podemos decir que el reino requiere la regeneración. Entonces, antes que avanzamos, déjame preguntar, ¿has sido tú nacido de nuevo? ¿Has sido tú nacido de nuevo? ¿Has recibido la regeneración de tu alma? Ahora seguiremos escuchando la conversación dentro del encuentro con Jesús de Nicodemo. ¿Cómo respondió ese hombre religioso a lo que Jesús le contestó? Versículo 4 nos dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí en el versículo 4 podemos ver la incapacidad reconocida. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es imposible. No puede ser. Nicodemo reconoció la verdad sobre la incapacidad, o sea, la inhabilidad de un hombre viejo a regresar al vientre de su mamá y nacer nuevamente. Y es verdad también hablando sobre el nacimiento espiritual. Pero la pregunta fue buena. ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? Por favor, Jesús, explícame de qué hablas. ¿Cómo puede yo ver el reino de Dios? La incapacidad reconocida. A lo mejor también la pregunta venía con un poco preocupación porque podría ser demasiado tarde para él. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Es demasiado tarde para mí recibir lo que el Señor Jesús ofrece? Bueno, pues sé que aquí muchos de ustedes son más jóvenes que algunos de nosotros. No veo tantos canas sobre las cabezas, pero sí algunos. Pero es posible que algunos de ustedes ya han llegado al punto donde piensan que sea demasiado tarde para recibir el perdón, sin importar su edad. A lo mejor has cometido muchos pecados, por lo menos unos pecados muy tremendos, aún en sus vidas tan jovencitas o no tan jovencitas. Así era mi vida. Empecé a tomar a los 14 o 15 años de edad. Hasta a veces tomando, aún en las mañanas antes de entrar a mis clases en el primer año de la prepa. También yo tenía una impulsa a manejar cosas rápidas. Primeramente a las motos, después a los autos. Hasta a veces usando autos no míos, podemos decir autos prestados, pero sin permisión. ¿Tiene la idea? Nada más para ver tan rápido lo podía manejar. Tomando riesgos que en verdad me deja a veces asombrado que viví aún para cumplir los primeros 17 años. Tenía amigos yo que no cumplieron hasta los 17 años. Y nosotros, mi esposa y yo, casamos a los 17 años. Apenas y mi primer hijo nació unos 7 meses después. Entonces no tiene que ser muy bueno con la matemática para entender que mi esposa y yo no estábamos viviendo por el Señor como deberíamos vivir. Si tú piensas que sea demasiado tarde para ti
quiero decirte que todavía hay esperanza. Sin importar tu edad, si eres joven o aún no tan joven, hay esperanza en Cristo. Pero a lo mejor tu situación es un poco diferente que lo mío. A lo mejor tú piensas que tú eres bueno, por lo menos mejor que muchos de los demás. Tus pecados no son tan graves. Escúchame. No se importa si tus pecados son muchos o pocos, abiertos o escondidos, pequeños o grandes. No es demasiado tarde para ti. Tampoco eres tan bueno que no necesitas ser nacido de nuevo. Ninguno es capaz para regenerar su propia vida físicamente, ni tampoco espiritualmente. Y como vamos a ver, la regeneración es obra 100% de Dios. Eso puede darnos mucha esperanza, pero al mismo tiempo no quiero que pienses que puedes entrar al reino de Dios con el mismo orgullo evidenciado en la vida de Nicodemo. Y aún mientras dando una respuesta a su pregunta, Jesús siguió presionando a Nicodemo, preocupando su conciencia, aumentando su convicción. Y entonces notamos en los versículos 5 al 8 la instrucción sobre la regeneración. La instrucción sobre la regeneración. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que ha dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Sé que hay mucho aquí, aún digno de otro sermón completo, y si tomamos el tiempo necesario para exponerlo de manera completa, vamos a estar aquí unas horas más. Y algunos de ustedes van a tener mucha hambre para la comida de mediodía, ¿no? Entonces vamos a repasarlo un poco más rápido. Pero aquí estamos viendo la instrucción sobre la regeneración. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Él está hablando del nacimiento espiritual. Jesús menciona el nacer de agua y del Espíritu. Y por Nicodemo, un judío, un maestro en la ley de Dios, él va a entender la referencia a Ezequiel, hablando de la limpieza requerida y el corazón nuevo. Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El regalo de la fe que viene por el oír la palabra también viene con el deseo de arrepentirse. El deseo de arrepentimiento. Y viene también el perdón del pecado y la limpieza de toda maldad. Aún en su primera carta, el apóstol Juan escribió, él decía, 1 de Juan 1, 7 al 9, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos ser limpiados de nuestra idolatría e iniquidad. Siguió con la instrucción sobre la regeneración en versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento físico de la carne no es suficiente.
también debe nacer del Espíritu. Y aquí notamos que el nacimiento de arriba, el nacimiento de nuevo, o sea, la regeneración es obra del Espíritu de Dios. Después sigue Jesús: no te asombres de que te ha dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien limpia el alma contaminada por el pecado, y Él lo hace con su poder soberano, a quien Él quiere y cuando Él quiere. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. No te asombres, Nicodemo. Eso no es algo nuevo. Fue enseñado ahí en la ley de Dios. Fue enseñado por el profeta Ezequiel. Pero miramos después en el versículo 9, la ignorancia revelada. La ignorancia revelada. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser esto? Aún siendo maestro de la palabra, Nicodemo no entendió el mensaje de la palabra. Habla de la incapacidad de comprender las cosas espirituales por parte de los incrédulos. Lo veremos en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 2:14, donde dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Juan Owen habló muy franco sobre eso, diciendo algo parecido como, si no fuera por el Espíritu Santo, bien podríamos quemar nuestras Biblias. Pues no podemos comprender lo espiritual sin el Espíritu. Y Juan Calvino comparó la Biblia a los lentes, como lentes para leer. Pero decía que el problema es que estamos dando los lentes a los que son completamente ciegos. No van a apoyar. Pues yo como pastor, cuando estoy predicando a los incrédulos, sé que es igual que ir y predicar en un panteón, predicando a los muertos. Si Dios no da vida, nadie va a responder. Jesús menciona aquí en el versículo 12, si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Y después que la ignorancia revelada, Jesús sigue empujando a Nicodemo con la verdad, aumentando la convicción en su conciencia con la inculpación en respuesta. La inculpación en respuesta a su pregunta que notamos aquí en versículo 10. Versículo 9, la pregunta de Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Y versículo 10, Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Fue una acusación dado por medio de su respuesta a la pregunta del maestro de la ley de Dios. La inculpación, o sea, la acusación en respuesta, inculpando a Nicodemo. Y después que la inculpación en respuesta, veremos la incredulidad y el rechazamiento. Versículo 11, 12, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? La incredulidad y el rechazamiento. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y no creen, dice el versículo 12. Y eso es el problema principal de todos los seres humanos. La incredulidad y el rechazamiento de Dios. El no confiar en Jesús.
y el rechazamiento de su mensaje. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No creyeron. Juan 1:12 y 13, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Eres tú un verdadero creyente en el Señor? ¿Has recibido el mensaje? ¿Estás confiando en Jesús y su obra en la cruz del Calvario? Como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ahora tenemos 2 versículos más y básicamente, como vamos a ver, ahí Jesús está predicando el Evangelio desde el Antiguo Testamento, desde las Escrituras que ya existían en su día. Pero antes que llevamos ahí, quiero levantar una pregunta más para ustedes que están pensando bien. Y ojalá ustedes están pensando, ¿no? Cuando estamos escuchando la predicación debemos estar pensando de lo que estamos escuchando. Pero por lo menos algunos aquí, algunos están pensando, escuchando el mensaje sobre la necesidad de la regeneración. Y a lo mejor han empezado a considerar si el nacer de nuevo, el nacer espiritualmente, o sea, la regeneración es 100% obra de Dios y el Espíritu de Dios lo hace soberanamente cuando Él lo quiere. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios y anunciamos el Evangelio? Si la gente no son capaces para responder. ¿Por qué imploramos a los que escuchen a la predicación a responder con el arrepentimiento y fe? Si la obra de la regeneración es del Dios soberano, ¿por qué aún evangelizamos? ¿Nunca has considerado eso? Obviamente evangelizamos en obediencia a Dios y a su palabra. Y sabemos que la fe viene por el oír de la palabra de Cristo, como dice Romanos 10:17. Pero ¿qué es la relación entre la regeneración y la palabra de Dios? Qué bueno que me preguntaste. Aún si no has pensado así, es importante comprender la manera en que la obra del Espíritu Santo y su uso de la palabra se relacionan así. Notamos aquí en nuestro texto, como en el versículo 5, que el nacimiento es de agua y del Espíritu. Y el término original, traducido como de, viene de ek en el griego y habla de origen. La limpieza y la regeneración vienen del Espíritu Santo. Él es la causa efectiva de la regeneración. Pero podemos ver otros pasajes como Juan 15, versículo 3 y primera carta de Pedro 1:23 que hablan de las Escrituras como el instrumento por medio de que el Espíritu normalmente obra en la regeneración. Juan 15, versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les ha dado. Primero de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El término griego, o sea, la preposición griega dia aquí, tiene la idea de por la palabra, por medio de la palabra, por causa de la palabra, o en virtud de la palabra. Entonces el Espíritu Santo es la causa efectiva de la regeneración, pero la palabra de Dios es la causa instrumental. El mismo Espíritu
inspiró la palabra, usa la palabra para producir la regeneración. Es por eso podemos leer en Efesios 5:26, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O también en Tito 3:5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es entonces por eso predicamos la palabra y imploramos a la gente a responder al Evangelio de Jesucristo, aún sabiendo que ellos no pueden responder dejados a ellos mismos. Primeramente, el Espíritu tiene que regenerar sus almas, dándoles una vida espiritual nueva que viene de arriba, efectivamente por la obra del Espíritu Santo, trabajando por medio de la palabra de Cristo. Como dice Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Yo estoy orando que el Espíritu de Dios obra en ustedes, trabajando mediante la predicación de la palabra, dando vida nueva a ustedes que no han arrepentido todavía, dando vida nueva a ustedes que necesitan confiar en Cristo y su obra. Que el Espíritu de Dios obra en ustedes trabajando mediante la predicación de la palabra, dando vida nueva. Y entonces la capacidad de comprender el mensaje y el deseo a responder al mensaje con el arrepentimiento de su pecado y la fe en Cristo Jesús. Eso es también porque exhorta a ustedes, mis compañeros creyentes, a evangelizar, hablando con el Señor de la palabra. Habla con Dios acerca de la gente antes que hablar con la gente acerca de Dios. El Señor de la palabra, usa la palabra, pero usa la palabra en la vida de la gente perdida y hablando con la gente perdida sobre la palabra. Confiamos en Dios, por eso pedimos a Dios salvar a las personas. Pero sabemos que Él salva, Él regenera a los salvos por medio de su palabra. Y eso nos llega a los últimos 2 versículos, donde vamos a ver la insistencia a responder. La insistencia a responder. Cuando Dios regenera el alma mediante el ministerio de la palabra, entonces nos implora a responder con arrepentimiento y fe. Y aquí el Señor Jesús predica el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Las escrituras conocidas por los judíos religiosos como de Nicodemo. Nadie, versículo 13 y 14, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús menciona aquí el título, el Hijo del Hombre. Es un título bien reconocido por los judíos. Fue usado en el libro de Daniel en referencia a un hombre divino. Un hombre divino, de deidad. Pues sabemos, hablando del mismo, como el Dios hombre, Jesucristo, el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, conocido como Cristo en el Nuevo Testamento. Dios encarnado. Y dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, él mismo, que está en el cielo. Jesucristo, el Dios encarnado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre.
Eso habla de la crucifixión de Jesús, su muerte, en el lugar de todos los que han de creer en Él. Jesús habló del evento que pasó en el desierto, recordado en el libro de Números 21. Números 21, 5 al 9. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadores entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo aquel que sea mordido le mira, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿De qué está hablando? Pues no es algo mágico. El serpiente de bronce ahí en el poste aún no tenía poder. A lo mejor algunos pensaban que era una locura pensar que podría tener sus vidas salvados de la muerte por solo obedecer la palabra y mirar un serpiente hecho de bronce ahí en el poste. Por su incredulidad murieron allí por no recibir el mensaje. Será lo mismo por los que piensan que la muerte de Cristo es una locura también. Primero a los Corintios 1:18, porque la palabra o el mensaje de la cruz es necedad, es una locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. A lo mejor algunos aquí piensan que es una locura que alguien está predicando desde un libro tan viejo. Pero es por medio de la predicación de la palabra que el Espíritu de Dios obra para regenerar, para dar vida nueva en las vidas, para que puedan responder el Evangelio y recibir la vida eterna. No fue suficiente estar muy cerca del poste donde había levantado el serpiente de bronce, como muchos hoy en día piensan que pueden ser salvos por estar cerca de Cristo, asistiendo a la iglesia o cumpliendo una obra religiosa. Fue necesario creer la palabra, creer el mensaje y responder con fe. Fe evidenciada en levantar su vista y mirar la serpiente de bronce ahí en el poste. Por esta sección de la exposición del pasaje usé el título La insistencia a responder. Podría usar la invitación a responder por fe, pero decidí usar la insistencia a responder. ¿Por qué? Porque el punto del pasaje es apuntarnos todos a Jesús y responder al Evangelio. Y aunque estamos invitados a responder al Evangelio, a arrepentir de nuestros pecados y a confiar en Jesús y su obra salvadora en la cruz por su resurrección, de su poder demostrado por su resurrección. El Evangelio es más que una sola invitación. Hay una demanda del Evangelio. Debemos responder. Te imploro a responder ahora.
que nunca has arrepentido en verdad de tus pecados, que nunca has confiado en Jesús y su obra en la cruz del Calvario, ahora, recibiendo la palabra, respondiendo a la palabra, puedes recibir la vida eterna. El perdón de tus pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Te imploro a responder ahora, mientras que el Espíritu de Dios está usando la palabra de Dios para darte convicción sobre tus pecados. Si tu conciencia ha sido pecado, si tú sientes convicción, si Jesucristo ha sido revelado a ti por medio de la predicación de la palabra, debes responder por fe. No esperes un momento más. Juan 3, 14 a 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y ponga su fe. La fe regalada por oír la palabra. Ponga tu fe en Cristo y su obra en la cruz del Calvario, para recibir el perdón de tus pecados, para tener una relación con el Creador, Jesucristo, para tener la vida eterna con Él. Confías en el Señor y recibes el regalo de la vida eterna con Él. Y para mis hermanos en Cristo que están aquí, debemos tomar nuestra tarea, anunciar el Evangelio con el sentido de urgencia, porque a nuestro alrededor hay los elegidos de Dios que necesitan escuchar el Evangelio para que puedan responder. No solamente es nuestra responsabilidad, hermanos, es nuestro gran privilegio ser portavoces de la palabra, anunciando las buenas nuevas, para que el Espíritu de Dios pueda usar la palabra de Dios que Él inspiró para transformar a las personas a ser hijos de Dios, creyendo en el Hijo de Dios, Jesucristo.